Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Vamos a, vamos a resolver este contest que era de números grandes y también de bitmasks. Bueno, al parecer casi nadie intentó. No sé, tal vez no tenían tiempo. Pero bueno, sería muy bueno que los intenten. Bueno, después de que, como que de esta explicación, es para que puedan practicar, utilizarlos, resolver problemas que necesiten números grandes. Y bueno, lo de las máscaras de bits es muy importante, es más importante que los números grandes. Eh, Entonces vamos a empezar. El primer problema era, bueno, se llamaba Very Easy. Eh, y aquí te pedía que calcules esta fórmula, que es, bueno, que para cada caso de prueba te va a dar n y a. Y quería que calcules la sumatoria desde 1 hasta n con esto, ¿no? Por ejemplo, aquí del... Disculpa, Rodri, no estás compartiendo. Ah, cierto, 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 cierto. Disculpen. Gracias por avisar. Ya bueno, supongo que me estaba siguiendo, ¿no? El primer problema es este. Nos pedía calcular esta fórmula. Sumatoria de 1 hasta n con estos. Y por ejemplo, para el 4 4, eh, para el 4 4, n igual a 4, a igual a 4. Calcular la sumatoria de i desde 1 hasta n, que era de i por a a la i. Es, bueno, 4 por 1 la 1 por 4 a la 1, más 2 por 4 a la 2, más 3 por 4 a la 3, más 4 por 4 a la 4. Y bueno, eso nos da lo que nos muestra aquí. El problema es que n era hasta 150 y ya hasta la 15, ¿no? Entonces, el máximo número que vamos a calcular va a ser 150 por 15 elevado a la 150, ¿no? Esto tiene muchos dígitos. Tiene alrededor de, no sé, tal vez 200 dígitos. Eso no entra en el long long de C++ ni en el long de Java, ¿no? Había que usar alguna otra cosita que nos permita usar hartos dígitos, ¿no? Y podíamos elegir aquí entre los big integers de Java o Python. En este caso yo lo resolví con Python porque a veces da flojera utilizar los big integers o la forma en la que se usa Java. Y aquí en Python, bueno, hay algunas cosas que es bueno saber. Esto de estas dos líneas que sirven para leer todo el input, para leer todo el input, porque aquí era, te va a dar todo el input. En C++ esto se hace while sane, pero en Python se puede leer todo el input en uno, que te lo divide en líneas y luego tú puedes hacer un for en cada línea. Y aquí hay algunas operaciones para sacar los dos números. Y aquí simplemente se hace lo que pide la fórmula, que es ir desde 1 hasta n. En este caso voy de 1 hasta a más 1 y voy sumando, ¿no? Y multiplicado por esta operación es por si acaso la potenciación de Python. Eh, y bueno, obviamente aquí no tengo que poner paréntesis porque esto tiene más precedencia, ¿no? Es más, se hace primero y luego se multiplica recién. Y esto daba para este. Se podía hacer igual que en Java utilizando el POW de big integers. Bueno, hay big integers Java 8. Tiene su POW, ¿no ve? POW. Bueno, hay mod POW y también hay solo POW, ¿no? Pero esto es con un entero. Ya, ese es el primero. El segundo, super long sums. Este te dice que te va a dar n casos. Para cada caso te va a decir que va a haber números de m dígitos.
Y en cada línea te da cada dígito. Este es su primer dígito, o en realidad el dígito más grande, el segundo dígito, el tercer dígito. Entonces nos pide que sumamos el número de esta columna con el número de esta columna. Y bueno, en realidad estos de aquí, o sea, bueno, el input, lo que se transformaría aquí, esto se transformaría en realidad que sumemos 463 con 4287. Y dice que el resultado va a ser un número de m dígitos también. Entonces no va a haber un acarreo más. Entonces, si sumamos esto, nos da... Aquí es 4750, ¿no? Aquí nos dice 4750. Entonces aquí nos íbamos a tener hasta 1.000.000 de dígitos. Entonces aquí teníamos las opciones de ir leyendo esto y ir fabricando nuestro número con Java, sea con Java o con Python. Pero como aquí era hasta 1.000.000 de dígitos, tenemos mucha lectura. En Java y en Python, no sé si leer rápido, creo que se lee incluso más lento. Eso me dio un poco de miedo y luego me di cuenta que esto lo podíamos hacer en C++ tranquilamente. Simplemente teníamos un doble arreglo que sea hasta 1.000.000 de tamaño. Dos arreglos con 1.000.000 de tamaño. Y vamos leyendo simplemente. Y luego de leer hacemos una suma con acarreos. Simplemente lo que acabo de hacer aquí. Tenemos un acarreo que el inicio es 0. Entonces la suma aquí va a ser el acarreo más esto más esto. El nuevo acarreo es esto dividido entre 10. Y lo que se queda aquí es esto módulo 10. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Que lo guardo en el primer arreglo para no tener un arreglo más. Le sumo al acarreo más esto. El nuevo acarreo es lo que queda aquí dividido entre 10. Creo que no era... Creo que sí. Sí era dividido entre 10 porque máximo vamos a tener... creo que esto está mal. No sé si está bien, está bien. Dividido entre 10 porque digamos... Si aquí tenemos, no sé, 9, 9, 9, 9. Nunca el acarreo va a ser más de 1, ¿no ves? 9 más 9, 18. Esto es 19, ¿no? Entonces el acarreo siempre va a ser 1. Si es 2, igual funcionaba lo dividido entre 10, pero nunca va a ser más de 1 el acarreo. Y luego lo que se queda es eso módulo 10, ¿no? Y al final se imprime nomás, eso funcionaba. Para este segundo, que como que era medio amague, pero igual se podía hacer con esas, con Python o con Java. El siguiente problema, ¿cuál base es? Bueno, este no llegué a revisarlo. Pero este se tenía que utilizar de Java. Tiene hartas... tiene formas de manejar distintas bases. Creo que al construirlo también... ¿Veis? Bueno, la cosa es que BigIntegers tiene la forma de poder expresar o de imprimir los números en cierta base. Creo que era en tu string. Value of... algo por ahí. Y entonces, si nos sobra el tiempo, vamos a revisar esto con un poco de más calma. El siguiente, números pseudoprimos. Este es un problema en el que, si es que tú conoces las herramientas de BigIntegers, a veces, si tú tomas la decisión correcta, puedes codificar algo mucho más rápido. Aquí nos está hablando del teorema de Fermat, el pequeño teorema de Fermat, que nos dice que un número elevado a la p, o sea, si tenemos un primo p y hay un número, bueno, el teorema de ese pequeño teorema de Fermat es este. A a la p es congruente con a módulo p, si es que p es primo. Y esto se cumple para todos los a's que son distintos de p. Entonces, esto, bueno, puede ser utilizado como una prueba de primalidad. Entonces, si es que tengo un candidato a primo p, yo agarro un número y si es que es congruente con ese, en la potenciación, entonces va a ser primo, podemos decir, pero no es suficiente, pero es como una prueba.
Y los números que cumplen con eso y no son primos se los llaman pseudo. Bueno, aquí les llaman base A pseudoprimos. Entonces, aquí dice que nos va a dar un número entre 2 y 10 a la 9. Y entre 1 y P. Entre 1 y P sin incluir a 1 y sin incluir a P. O sea, exclusivo. Y determina si es que P es un base A pseudoprimo. Entonces, bueno, aquí para que sea pseudoprimo, aquí nos dicen, ¿no? Algunos se llaman pseudoprimos, tienen esta propiedad de que no son primos, pero que se cumple esto, ¿no? Entonces, aquí podríamos hacer como que pruebas de primalidad, porque esto entra, ¿no? Esto entra fácilmente en int. Pero eso, pues, bueno, nos puede tardar un poquito más de lo que necesitamos, digamos, ¿no? Incluso tal vez, si es que hay muchos casos, tal vez nos da TLE. La verdad no he probado si da TLE, si lo hacemos así, pero una forma rápida de hacer todo esto es usando una función de los big integers. No es este. ¿Dónde está? Pseudo prime. Este que es simplemente el is probable prime, que te dice si es que el número es probablemente primo. Y aquí les dije que pueden poner aquí 10 y es suficiente. Que esa es la... ¿Cuántas veces corre un algoritmo? Es esto. Porque es un algoritmo probabilístico. Mientras más le pones, más se tarda. Entonces, aquí solo es una línea. Le digo no, si no es su primo. Y aquí utilizamos el mod pow de big integers. B elevado a la A módulo A iguals B. Entonces, si se cumple que no es primo y que se cumple el teorema de Fermat, entonces le digo yes. Y si no, no, ¿no? Entonces, es como que bastante rápido hacer esto. Y bueno, si es que esos números fueran un poco más grandes, se volvería igual un poco más difícil hacerlo en C++, tal vez, ¿no? Pero aquí ya tiene este algoritmo implementado, ¿no? Igual tal vez podríamos copiarnos el algoritmo de C++ y todo eso, ¿no? Pero eso es como una forma fácil de hacerlo, ¿no? Si es que siempre hay que administrar el tiempo, esto sirve, ¿no? Ese sería para ese problema. El siguiente, números de alta precisión. Aquí nos dice que nos va a dar varias listas de números. Para cada lista nos va a dar hasta 30 cifras. Sí, 30 cifras significativas. Y bueno, aquí dice que cada grupo contiene hasta 100 números como máximo. Entonces vamos a tener que sumar 100 números con hasta 30 cifras significativas, que esto es como que llegamos hasta 10 a la 30 y bueno, sabemos que 10 a la long es 10 a la 18, ¿no? Long es hasta 10, bueno, hasta 10 a la 19 puede entrar, pero aquí nos da hasta 30, entonces por ahí parece que no va a dar, no podemos meterlo ahí. Y si usamos los doubles igual por precisión no nos va a dar, porque tiene la precisión del double es como 15 dígitos, del long double es hasta 18 dígitos. Luego hay el float 128, que creo que es hasta como que 30, 29. Se podría intentar qué tal nos va aquí, pero bueno, no lo intenté. Por ahí da, tal vez. Pero yo creo que no. Tal vez creo que esto es menos. Creo que es 27, creo. Algo así, porque double era 15. ¿Cómo será? La verdad no sé exactamente. Otra opción era como aquí dice 30 cifras significativas, pero no sabemos si es que se van a ir a la derecha o a la izquierda. Entonces puede que los números resultantes, si es que los queremos volver enteros, tal vez incluyan más todavía, ¿no? Entonces igual había la opción de convertirlo a entero y hacer las sumas.
Y eso sería, podríamos utilizar el int 128, pero no nos sirve porque este int 128 creo que es como hasta 35 cifras, 35 dígitos, pero esto de cifras significativas no es igual a la cantidad de dígitos, pero aquí nos puede dar a la izquierda y a la derecha, entonces se va a hacer mucho más grande, ¿no? Entonces, estamos como que en problemas, ¿no? O tal vez podríamos esto copiarlo así como en una tabla y hacer esas sumas de acarreos y hacerlo a mano, ¿no? Pero Java tiene algo parecido a los big integers, que son los big decimals. Son los big decimals y esto nos puede hacer las operaciones, nos puede hacer operaciones con una precisión muy larga, pero una condición para esto es que no tiene que tener decimales periódicos. O sea, yo no le puedo dar un tercio, digamos. Solo puede representar decimales finitos. Y obviamente aquí estamos leyendo directamente decimales finitos, ¿no? Y solo tenemos que sumarlos. Entonces, aquí simplemente nos declaramos los big decimals. Y bueno, una condición del input aquí era que si llegamos a un 0, dejamos de leer esta lista. Entonces, bueno, aquí estaba haciendo eso, ¿no? Y para hacer un big decimal le podemos dar igual un string y lo podemos instanciar de esta forma y simplemente le decimos add. Y luego había una condición del problema que era que quites todos los ceros remanentes a la derecha. Entonces aquí este 1290 nos salía para 1 y la macana es que para el big decimal creo que no sé por qué será, pero tal vez una vez que tú le das cierta precisión te va a imprimir esa cantidad de ceros al hacer las sumas. Entonces aquí había que como que podarlo y había que quitarle los ceros. Lo puedes convertir a string, le quitas los ceros de la derecha, luego le quitas el punto si es que ya has quitado todos los ceros. Y ahí recién le estaba devolviendo, ¿no? Había ese pequeño problemita, pero eso nomás. No es muy difícil, no es tan molestoso como hacer una suma con decimales y ver el punto aquí. Y al final es más sencillo usando Java en este caso. Ya, siguiente problema, ADA y coins. Este era un poquito raro. Lo que te decía este problema es que te va a dar una lista de enteros. Te va a dar una lista de enteros. Y ella quiere saber cuántos diferentes valores suma de los que sean resultado de la suma de los subsets de las monedas. Por si acaso aquí ya hemos pasado el tema de enteros grandes, estamos pasando a puras máscaras. ¿Cuántos diferentes hay siendo suma de subsets? ¿A qué se refiere con suma de subsets? Que por ejemplo, aquí nos va a dar los enteros, no nos va a dar los números. Entonces, si me da, digamos, 1, 3, 4, 5. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar todos sus subconjuntos, digamos. Solo 1, solo 3, solo 4, solo 5. Esos ya tenemos. Y luego va a ser los conjuntos de 2. 1 más 4, 1 más 3, 1 más 5. Esto es 5, 4, 6. Luego bueno, faltaría 3 más 4, 3 más 5. Y luego los conjuntos de 3. 1 más 3 más 5. 3 más 4 más 5 y así, ¿no? Todas las formas posibles de agruparlos y sumar esos subconjuntos, eso tiene que estar. Tenemos que generar, digamos. Y nos va a dar aquí, nos va a hacer preguntas. Nos va a hacer hasta 5 por 10 a las 5 preguntas. El número de... Sí, cada pregunta consiste de 2 enteros, B y E, el inicio y el final del rango. Entonces lo que nos quiere pedir después de hacer toda esta cosa, que digamos nos daría, tal vez nos da 1, 3, 4, 5, 6, algunos números más, ¿no? 3 más 4, 7, tal vez hay 8 porque es 1 más 3 más 4.
Debe haber 9, 5 más 4. El 10 igual hay porque es 5 más 4 más 1. El 11 igual porque es 6 más 5. Ah, no, el 6 no estaba. El 6 no estaba, pero se puede crear 6 sumando. Ah, no, no se puede. El 11 sería, por si acaso es solo hasta aquí. El 11 sería 7 más... Creo que el 11 no se puede generar. No se puede. Luego el 12, que sería 3 más 4, 7 más 2, más 5. Y así, ¿no ve? Entonces nos va a dar de aquí a aquí, digamos, cuántos números distintos se han generado que sean mayores o iguales a 4 y menores o iguales a 9, digamos. Aquí nos pregunta, digamos, ¿cuántos se han generado mayores o iguales a 2 y menores o iguales a 9? Nos pregunta. Y bueno, aquí la respuesta era 1, 2, 3, 8. 8 números. Parece que aquí se generaban toditos los números del 2 al 9. Con esos números que nos da. Entonces había que hacer algo así, pero sumar todos los subsets, hallar todos los subsets, teniendo n elementos, existen en total 2 a la n subsets. Entonces es muy grande para un n de 10 a la 4. Y había una forma de hacerlo esto más fácil. Por ejemplo, aquí nos responde: hay uno aquí, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nos dice cómo se ha generado. Cuál es, como que para que nos ubiquemos según el input. El input a veces nos explica más. Entonces, la forma de generar estos se lo podía hacer con... Y algo curioso aquí es que nos daba, entre B y E, nos daba hasta 10 a la 5. Nos daba hasta la 10 a la 5, entonces si es que en algún momento se genera una suma mayor a 10 a la 5, no me importa. Esto era algo importante aquí. Y nos dice que máximo vamos a tener 10 a la 4 números, ¿no? Y bueno, esto se hacía con el bitset. Con el bitset que nos permitía agarrar... Nos permitía como tener un set de bits continuos bien largo, que nosotros decidimos el tamaño de tal. Es como tener un entero gigante en el que podemos hacer operaciones de bits, pero no se puede hacer sumas ni esas cosas, solo operaciones de bits. Entonces, la forma en la que se hacía esto con el bitset era... Si tengo mi lista de números, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, yo puedo ir generando todos uno a uno. O sea, digamos, ¿qué tal si yo tengo todos los que me he generado hasta aquí? Que digamos que era 1, 2, 3, 2 más 3, 1 más 4, 4, 5, el 6 también se podía. Se puede generar todos estos con 1, 2 o 3. Entonces esto van a funcionar como si fueran... A ver, para que se vea mejor, que sea 1, 1, 3, 4. 1, 3, 4 y luego le queremos añadir el 6, digamos. Entonces el 1, el 3... por si acaso es 1, 3, 4, los iniciales que hasta ahorita tenemos. Entonces 1, 3, también está el 4, también está el 5. Luego estaría 3 más 4, 7. Y 3 más 4 más 1, que es 8. Entonces estos son los números que están dentro. Entonces estos van a ser unos. Los ceros van a ser los números que no están. Y bueno, este no está. Este tampoco está. Entonces yo quiero añadir el 5. Yo quiero añadir el 6. Entonces es como que yo agarro todos los números que ya están. Y a todos estos les sumo 6. Y esos van a ser... Esos vamos a añadirlos. Entonces aquí es lo mismo que agarrar este arreglito de aquí. O sea, hacer eso es lo mismo que agarrar este arreglito de aquí, copiarlo y recorrerlo 6 posiciones. Entonces este 1 va a ir hasta el 7 de aquí. Entonces tenemos 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Y estos les coloco aquí. Entonces va a ser... Aquí le colocaría este 1, este 1, este 0, este 1, este 1, este 1. Este 0 aquí le coloco, pero ya no importa porque aquí este 1 ya existe. Se genera un nuevo 7, pero no importa porque ya está aquí. Y aquí se ve que generamos el 9, el 10, el 11, el 12 no.
el 13 y el 14, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si luego yo le quiero añadir un 2, un 3? Entonces yo agarro todo esto, lo copio, lo recorro 3 posiciones y luego los coloco, ¿no? Esto se puede hacer con operaciones de bits. Lo que hicimos ahorita es agarrar este y hacerle un shift. Bueno, en realidad esto está al revés. Es un shift a la izquierda porque la posición 0 es un 1 aquí, la posición 1 es aquí. Es hacer un shift a la izquierda. Hacer un shift a la izquierda y luego hacerle un OR. Eso es lo que hemos hecho, un OR entre máscaras de bits. Para que donde eran unos, haya nuevos unos. Donde era 0 y pero un 1 sigue siendo un 1. Entonces, hacer esto consiste en hacer shifts. En la cantidad de bits que hacemos el shift es el número que le agregamos. Shift 6, que es como que yo le agarro mi máscara, shift 6, y le hago OR con mi máscara. Este va a ser mi nueva máscara, digamos. Y como máximo nos van a preguntar hasta 10 a la 5, mis máscaras van a ser de tamaño 10 a la 5. Entonces, ¿cuántas veces voy a hacer esta operación de aquí? Aquí nos dice 10 a la 4 veces. Esa es la cantidad de veces que yo le añado un elemento. Entonces, 10 a la 4 veces voy a hacer estas operaciones que cada uno me cuesta el tamaño de la máscara, que es 10 a la 5. Entonces, 10 a la 4 por 10 a la 5 es como que 10 a la 9 operaciones. Esto tal vez entra raspando, muy difícil, ¿no? Pero como las máscaras de bits, no, los bitsets, diré, los bitsets están viendo, o sea, es como una cadena, es una cadena seguida de bits. Las operaciones nos toman el tamaño del bitset dividido entre 32, que es la cantidad de bits en un entero. Entonces sería mucho más pequeño. 10 a la 9 entre 32 es mucho más pequeño. Es como que 7, que es como que 10 a la 7 por 3, creo. 3 por 10 a la 7. Más o menos. Entonces entra fácil. Y bueno, el código de esto era así. Me declaro el bitset de tamaño tam, que en este caso le he puesto 10 a la 5 más 10. Y bueno, aquí he hecho esto es para la segunda parte. Mis sumas para hallar cuántos hay entre tanto y tanto rango, tenemos que tener, esto es como una pequeña estructura de datos que nos agarra sumas de prefijos. Entonces, una vez tenemos generado todito, digamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos que tenemos hasta el 10. Y aquí hay un 1, aquí hay un 0, aquí hay un 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tengo un arreglo que me dice hasta este número hay tantos números. Entonces aquí hay 0, aquí hay un 1, aquí hay un número, aquí hay 2 números, aquí hay 3 números, aquí hay 3 números, aquí hay 4 números, aquí hay 5 números, aquí hay 5 números, aquí hay 6 números, aquí hay 7 números, ¿no? Es una suma de prefijos. Entonces si yo quiero decir cuántos unos hay entre aquí y aquí, simplemente agarro este número y le resto este de aquí. Le agarro digamos, si esto es begin y esto es end, agarro mis sumas en end y le quito mis sumas en begin menos 1. Esa es la suma de prefijos. Entonces 6 menos 3, 3. Entonces aquí tenemos 3 unos, ¿no? Y bueno, esa era la segunda parte, que es un poco más sencillo. Aquí era lo que les dije hace rato. Tengo mi máscara, que al principio tengo un 0. Tengo un 0. Y luego me leo el número y digo, a mi máscara le hago este desplazamiento de bits. Y luego le hago OR con mi máscara. Y eso lo hago cada vez que leo un número. Luego me genero las sumas de prefijos. Y luego para las queries hago eso, ¿no? La suma en tantos menos la suma en tantos. Ese sería para que este es... este problema se puede apreciar bien. O sea, se puede apreciar lo valioso que es el bitset, que nos permite hacer estas cosas. Y a veces son como atajos a una solución que es mucho más difícil de hallar. Si es que se puede hacer con bitsets, que te reduce en 32 el tiempo. A veces entra y no se dan cuenta, digamos, las personas que han seteado el problema no se dan cuenta que entraba alguna cosa con bitset. O a veces dicen, tiene que ser hecho con bitset, ¿no? O sea, dicen, lo van a hacer esto con bitset, está bien.
Pero es súper genial eso del bitset porque puedes hacer estas operaciones y como que son un poco más baratas que operaciones convencionales. Bueno, Adam Furrows, a este directamente nos pide que nos da hartas instrucciones. Nos dice que cada instrucción va a ser de distinto tipo. Puede contener más, menos, o esta cosa, esta otra cosa, esta otra cosa y esta otra cosa. Y para cada operación nos dice, planta un vegetal del tipo Y o sea, furrow creo que es como que no ve, hay un sembradillo y furrow es como que una línea, creo. En la línea X planta un vegetal del tipo Y. Y aquí dice que nunca va a haber múltiples vegetales del sí mismo tipo. Entonces máximo va a haber uno del tipo Y. Luego otro cosecha el vegetal de tipo Y de la línea X. Que te dice que siempre te va a pedir que lo saques si es que existe. Si es que lo has plantado antes. Otro te va a pedir que compares dos líneas. Y bueno, aquí te dice, dime cuántos distintos hay. ¿Cuántos vegetales distintos hay entre estos dos? O sea, no cuántas diferencias hay, sino si es que yo veo todos los vegetales en el X y todos los en el Y, ¿cuántos hay en conjunto? Digamos que si en la línea X había del tipo 1, del tipo 2 y el tipo 3, y en la línea Y había del tipo 3, del tipo 2 y del tipo 7, digamos, ¿no? Entonces, si yo veo de toditos, aquí hay cuatro distintos. Ah, no. Sí, cuatro distintos, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 7. Y esto se representa como un OR binario, si se fijan. Es un OR binario si es que aquí lo colocamos con unos y con ceros. Entonces aquí teníamos el 2, el 3, el 1 no, el 4, el 5, el 6 y el 7 tenía un 1. Si hacemos un OR entre estos y luego contamos los unos, la respuesta es esa. Luego, ¿cuántos distintos vegetales hay en ambos? Aunque creo que how many kinds, creo que para este había que responder. How many kinds hay in both furrows X, Y? Are in furrows X and Y. Creo que aquí había que sumarlos. Está un poco raro. Hay que entender bien el input aquí. ¿Cuántos distintos vegetales están en X y Y, pero no en ambos? Ese es otro. ¿Cuántos hay en X y en Y, pero no en ambos? Ah, no, aquí encuentra cuántos hay al mismo tiempo. Entonces, si es que hacíamos que es un AND en realidad, la respuesta hubiera sido 2 porque los que tienen en común son estos de aquí. Sí. Ese sería un 2. Aquí cuántos hay en X y Y, pero no en ambos al mismo tiempo. Entonces para ese otro igual la respuesta hubiera sido 2, que hubieran sido estos dos de aquí. Que esto se les representa como un XOR, un OR exclusivo. El XOR es, si es que hay un 0 o un 1, me da un 1. Si es que hay un 0 y un 0 me da 0. Si es que hay un 1 y un 1 me da 0. Si es que hay un 1 y un 0 me da 1. Ese es el XOR, el OR exclusivo. O esto o el otro. Y ahora aquí, ¿cuántos vegetales están en X pero no en Y? En este caso la respuesta sería 1, ¿no? Que hay en X, pero el 1 no está en Y, pero el 3 sí, pero el Y también está este. Entonces, aquí básicamente era usar bitset, que, bueno, viendo las queries, que es 3 por 10 a la 5 queries. 3 por 10 a la 5. Y aquí nos dice que X y Y están entre 0 y 2 por 10 a la 4. 2 por 10 a la 4. Entonces el tamaño de nuestros bitsets sería este. Y la cantidad de veces que hacemos esto va a ser esto. Entonces si multiplicamos todo esto nos va a dar 6 por 10 a la 9. Pero como la operación de hacer esto es entre 32,
Solo nos va a tomar hacer toda la operación si es que nos piden alguno de estos, ¿no? Si es que comparamos, que simplemente es hacer el OR, el AND, el XOR. Y el de aquí, ¿cuántos hay en X pero no hay en Y? Aquí sería... ¿Cuántos hay en X pero no hay en Y? Esa sería, a ver, ¿qué operación sería? ¿Cuántos hay en X? Es como una resta, ¿no? Esto es como una resta. ¿Cuántos hay en X pero no hay en Y? Sería quitar todos los de Y a X, entonces sería como que tengo que agarrar el común entre estos dos y luego quitarle a este. Entonces sería A y B. Digamos, si yo quiero hallar A con esta cosa B, que esa era la operación, tengo que agarrar este A y B y eso le tengo que quitar a A. Para quitarle a A yo puedo hacer un XOR. A XOR, A y B. El XOR es todos los que están prendidos al mismo tiempo se van a apagar. Y como los demás están apagados aquí, entonces se van a permanecer prendidos, digamos. Si A era esto, 1, 1, 0, 1 y B era 1, 0, 0, 0, digamos. Digamos, si esto es A y esto es B. Entonces A y B, ay, me va a salir esto. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y entonces, si aquí le hacemos el XOR A, bueno, aquí le voy a copiar A de nuevo. Entonces, si hacemos el XOR A, se van a apagar los que están prendidos al mismo tiempo. Y los demás permanecen igual. Entonces, esto de aquí va a ser como si yo les quite todo lo que está en común. Entonces, era hacer esta operación para el último. Ese era como que un poquito más difícil para darse cuenta. Entonces, sería esto dividido entre 32. Que bueno, igual entra nomás. Bueno, si es que podemos ver en la calculadora cuánto nos daría. 6, 1, 2, 3, ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividido entre 32. Nos da 1 por 10, 2 por 10 a la 8. Que bueno, entra un poco raspando, pero entra. Puede entrar en 2 segundos. Eso sería. De este no tengo el código. No les voy a mostrar. Este era un poco difícil. Mejor hablemos de... Vamos a hablar de estos que son más sencillos. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo para estos de aquí. Ya, estos eran un poco más sencillos, pero son buenos para practicar lo de máscaras de bits. Estos tres últimos eran los más fáciles de máscaras de bits. Bueno, si tienen alguna pregunta pueden escribir, ¿no? Por si acaso pueden hablar, no se preocupen. ¿Tienen alguna pregunta? No, vamos a seguir entonces. Ya, entonces vamos a hacer estos tres, los tres últimos. Primero, bueno, este trata de como un candado o una caja fuerte que tiene una combinación. Y aquí te dicen que bueno, lo que pasa es que para desbloquear esta cosa tú tienes que rotar esto de aquí. Y esto tiene 360 grados. Y aquí te dice que tiene que rotar exactamente n veces. Y que la rotación iésima tiene que ser de AI grados, que te van a dar aquí como input. Y te dicen que se confundió un poco el tipo porque las rotaciones podían hacerse a ambos lados. La cosa es que tú tienes que decirle si es que es posible que después de hacer las rotaciones sea a un lado o hacia otro lado, si hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, si roto a la izquierda 10 grados o a la derecha 10 grados, si es que después de hacer este conjunto de rotaciones puedo llegar a cero. Puedo llegar a cero. Y bueno, algo curioso aquí es que n era 15. Y bueno, cuando el n así es bien pequeño, uno tiene que siempre ir a tu cálculo y decir cuánto es 2 elevado a la n. Ahí. ¿Cuánto es 2 elevado a la n? Es bien chiquito, ¿no? Esto podemos hacer. Entonces prácticamente aquí era probar todas las posibilidades.
Si es que aquí me voy a la izquierda o a la derecha. Si es que me voy a la izquierda o a la derecha es restar o sumarle 10. Y al principio iniciamos en 0 por si acaso. Entonces era simplemente tenemos la lista y la máscara de bits va a representar si es que voy a la izquierda o a la derecha. El 0 es izquierda, el 1 es derecha. Entonces para probar todas las combinaciones es simplemente ir desde 0 hasta 2 a la n menos 1. 2 a la n menos 1 que comprende todas las máscaras de tamaño n. Siendo la 2n menos 1 es puros 1 yendo todas las a derecha y siendo 0, 0, 0 todas yendo hacia la izquierda. Entonces era simplemente probar todito y... sí, es este. Solo se hacía así, mira, lees el arreglo y luego haces un for desde 0 hasta 2 a la n, pero obviamente es menos 1 porque este for va hasta menos esto, mientras sea menor a esto. Esto es un shift, por si acaso, que igual sirve como potenciación. Y aquí tu respuesta, una respuesta parcial que ves hasta dónde vas a llegar. Y aquí vas preguntando, ¿no? Con las operaciones de bits. Si es que está prendido este bit, entonces me voy a la derecha. Si es que no está prendido, está apagado, entonces me voy a la izquierda. Y luego todo lo que he recorrido, por si acaso ir a la izquierda lo estamos tomando como negativo, ¿no? Pero ahorita no nos importa si es que termina en 300 o en algún... Solo queremos saber si termina en 0. Si nosotros rotamos a la derecha 360 grados llegamos a 0. Si rotamos a la derecha 720 grados igual llegamos a 0 porque es un múltiplo de 360. Lo que tenemos que ver es después de hechas todas las rotaciones, si es que llegamos a un múltiplo de 360 entonces hemos llegado a 0. Por ejemplo aquí 120, 120, 120. Hay dos posibilidades. Si es que los tres van a la izquierda llegamos a menos 360 pero es lo mismo que llegar a 0. O si vamos a la derecha llegamos a 360. Entonces, después de haber hecho estas cosas, preguntamos si es que es un múltiplo de 360. O sea, si ras módulo 360 es igual a 0, entonces se puede. Y si en ninguna de estas cosas se puede, simplemente se out no. Entonces, este es bien bonito para practicar esto de hacer todas las posibilidades y eso de usar máscaras de bits. Igual se puede hacer con recursividad. Con lo que han aprendido en la materia de elementos. Igual se puede hacer lo mismo. Solo que esto es más, un poco más seguro, un poco más rápido. Siempre iterativo es un poco más rápido que recursivo. Ahora este trataba de que hay n problemas y la dificultad del problema yésimo es 6. Ahora quieres preparar un set de problemas. Quieres preparar un problem set para un contest usando los problemas que has hecho. El problem set tiene ciertas condiciones. Al menos 2 problemas. Y la dificultad total, que es la suma de las dificultades de los problemas que has elegido, tiene que ser al menos L y como máximo R. Y la diferencia entre el problema más difícil y el problema más fácil tiene que ser al menos X. Entonces aquí nos dan, digamos, hay 3 problemas que puedo elegir. Entre 3 problemas, mínimo tiene que sumar 5, máximo tiene que sumar 6. Y la diferencia entre el mínimo y el máximo tiene que ser 1. Entonces aquí hay hartas formas de escoger problemas, pero dice que hay mínimo, tengo que escoger mínimo 2. Entonces las dos opciones es escoger 1, 2 y 3, que su suma me da 6, o sea que entra en rango. Y que la diferencia entre el mínimo y el máximo, que es 3 menos 1 me da 2, es mayor o igual a 1. Aquí la diferencia es 2, entonces entra. La otra posibilidad es utilizar solo 2 y 3, que da 5, entonces entra en rango. Y igual la diferencia es 1, entonces entra, ¿no? Aquí otra vez nos daban n igual a 15, que ahorita vimos que no era muy grande, 2 elevado a la 15. Era 3 por 10 a la 4. Entonces aquí básicamente era probar todos los subconjuntos y ver cuáles satisfacen. Y simplemente si uno satisface, contamos más 1 en nuestra respuesta, ¿no? Aquí nos dice, encuentra el número de formas de escoger un problem set para el contest. Y era solo eso, era ver cada subconjunto posible, que eso ya sabemos cómo se hace. Igualito que el anterior. Vamos desde 0 hasta 2 a la e de menos 1.
después de leer el arreglo. Y bueno, aquí leemos L, R y X. Y aquí preguntamos cuántos bits están encendidos, que esta es una función de C++ que te cuenta cuántos bits están encendidos en un número. Esto por si acaso les pasé van a hacer tiempo, pero les pasé cuando di la clase de bitmasks. Si es que es mayor a 1, entonces es mínimo 2, ¿no? Y aquí simplemente recorro esta máscara. Pregunto si está prendido. Si está prendido, entonces le sumo a mi suma. Recalculo el mínimo, recalculo el máximo. Y le digo, mi respuesta va a ser... Le voy a sumar si es que la suma es mayor a L y la suma es menor a R y el máximo menos el mínimo es mayor o igual a X. Esto me va a dar un booleano, pero en C++ esto se convierte en 1 por si acaso. En 1, así que no le he puesto un if porque bueno, así lo escribo más rápido, así lo voy a hacer, ¿no? Aunque está un poco feíto, ¿no? No está muy bonito estar así, pero siempre es bueno hacer como que algo que se escriba más rápido. Bueno, en programación competitiva al menos. Ahora, este era un poquito más difícil que los anteriores dos. Aquí nos dice que... Aquí nos dice, bueno, si se fijan, pop count nos dice el número de bits. Esta es la función que he utilizado, ¿no? Pop count, el número de bits encendidos en una representación binaria de un entero no negativo. Y nos va a dar muchas preguntas. Cada pregunta consiste de L y R. Por cada pregunta encuentra el X tal que X esté entre L y R inclusive, y que la cantidad de bits en X sea el máximo posible. Y si hay muchas respuestas, se encuentra el mínimo de ellos. Bueno, estamos como un poco de que da miedo este problema, ¿no? A la vez, si les digo ahorita, ya medio raro. Y más todavía si vemos los límites, porque no podemos hacer un for y simplemente preguntar. Pero aquí nos dice que nos van a dar 10 a la 4 queries. Y L y R van a estar entre 0 y 10 a la 18. Un número gigante. ¿No? Que si hacemos un for de 10 a la 18, esto se va a terminar en un año. Si hacemos un for de este tamaño. O creo que más. La verdad no sé. Entonces aquí hay que pensar un poquito la magia de los bits. Tenemos que pensar en los bits. Entonces nos podemos preguntar ¿cuál es el número más que puede tener más bits encendidos? El que tenga todos sus bits encendidos, ¿no? Entonces el truco aquí era que, digamos, yo tenía L y R. La cosa es que si yo tenía un número aquí que era igual a 2 a la P, digamos. Eso significa el 2 a la P es igual a 1 seguido de P ceros. Eso es 2 a la P, ¿no ve? Digamos 2 a la 2 es 4, se escribe así, ¿no? Entonces, bueno, si es que yo le resto 1 a este número que tengo P unos encendidos, ¿no? Como por ejemplo 3 tiene 2 unos encendidos. El 16 es así. El 15 son 3 unos. No, creo que el 16 son 4 ceros, el 15 son 4 unos. Entonces había que ver esta cosa de aquí, que 2 a la P, si es que hay un 2 por la P por aquí, yo le resto 1, la respuesta va a ser esto. Y tengo que encontrar la potencia de 2 mayor, la más grande, que no se pase de R. Bueno, no se pase de R por más de 1, porque si 2 a la P es igual a R más 1, la respuesta va a ser R, ¿no? La respuesta va a ser R. Porque le resto 1 y está puros unos y va a ser R. Entonces tenemos que encontrar ese. Pero si lo encontramos directamente, ya tenemos la respuesta. Pero hay situaciones en las que tenemos L y R y tenemos aquí 2 a la P. Y tenemos aquí 2 a la P más 1. Y L y R está entre estos dos de aquí. Entonces no podemos meterle este de aquí y no podemos meterle este de aquí tampoco, porque no están allá adentro. El truco aquí era que, como este es el máximo potencia antes de L y esta es la máxima potencia después de R, esto no importa, la verdad. Nosotros sabemos que todos los números son igual
a 2 a la p más algo. Todos los números que están aquí. Es como decir entre 16 y 32. Y 32. Bueno, más pequeños. Entre 4 y 8. Si dibujamos los números aquí que es 0, 1, 2, 3, 4. Todos los números tienen este prendido. El 5, el 6, el 7. El 8 recién lo apaga, ¿no? Pero como sabemos que este es el 4, digamos, si L y R estuviera aquí, como les dije hace rato, si esto fuera L y esto fuera R, entonces todos los bits de aquí están prendidos. Entonces yo sé que mi número máximo va a tener sí o sí este bit prendido. Entonces yo le voy a restar 4 y le voy a sumar 4 a mi respuesta. O sea, le voy a restar 4 a L y a R, pero le voy a sumar 4 a mi respuesta y luego voy a volver a hacer lo mismo de hace rato. Y bueno, esa era la respuesta. Que... Bueno, aquí un caso base de que si son iguales, simplemente es este. Y aquí le decía while true. Decía que encontraba esta potencia. Y bueno, si es que la potencia es mayor a L, entonces si la potencia está a la derecha de L, entonces está adentro. Entonces la respuesta va a ser potencia menos 1. Y lo paro. Si no, a la respuesta le sumo la potencia y a L y a R les resto la potencia. Y luego continúo haciendo esto hasta que se cumpla esto de aquí. Y voilà. Esa sería para el C. Que bueno, había más que operaciones con bits. Aquí había que analizar los bits mismos. Cómo se comportan dentro de el mundo, digamos, ¿no? Cómo se comportan entre rangos. Qué características tienen. Eso es pura práctica, ¿no? Práctica, análisis de bits. No simplemente es trabajar con las máscaras de bits, sino entenderlas, ¿no? Y bueno, eso sería. Ya no nos ha dado tiempo para estos demás, ni modo. Eso sería sobre este contest de Big Integers y de máscaras de bits. Sería bueno que bueno, los vayan intentando, ¿no? Luego de... Igual pueden acceder al contest, pueden ir incluso al juez original, o si quieren lo suben de aquí nomás. Igual pueden seguir subiendo de aquí las respuestas. Para que a ver si es que sacan un accepted y bueno, ya van ya aprendiendo estos temas de aquí que son bastante recurrentes. Ese sería para la reunión. Bueno, para esta resolución. Ahora supongo que el Mickey les va a dar un nuevo enlace para que explique programación dinámica. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Bueno, entonces nos vemos la próxima. Adiós. Chao, chao. Se van a explicar los 3 problemas que nos explicaron en la clase. Esto está adjuntado al video que, bueno, a este video que están viendo. Y ahorita voy a explicar el C. What base is this? El problema H, needle. Y el problema I, play with binary numbers. Los cuales no se pudo por tiempo. Ya, entonces para el what base is this, bueno, el problema nos dice que nos va a dar 2 números. Cada caso está compuesto de 2 números y estos números pueden estar representados en cualquier base, y nosotros tenemos que decir si es que en alguna base son iguales, pero pueden ser distintas bases entre cada número. Por ejemplo, en este está 12 y 5 y la respuesta es 12 en base 3 es igual a 5 en base 6. Por ejemplo, 10 y A, aquí podemos decir que 10 en base 10 es igual a en base 11, ¿no? Entonces tenemos que decir si es que en alguna base
pueden ser iguales estos números, pero en este caso el 1 y el 2 no pueden ser iguales en ninguna base. Y estos números que nos van a dar van a ser dígitos entre 0 y 9 y caracteres entre A y Z mayúscula. Entonces van a ser valores entre 10 y 35. El A va a ser 10, el Z va a ser 35. Entonces, las posibles bases que vamos a tener aquí, bueno, que nos los dice aquí en el output, va a ser entre 2 y 36. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es utilizar los big integers que tienen ya una forma de comparar entre distintas bases. Esto lo vimos en la clase, pero no estaba entendiendo muy bien al leer la documentación del big integers. Este es el constructor que utiliza para leer un string en cierto... Bueno, que se construye un big integers que va a ser el valor del string en cierta base. Aquí es radix, aquí dice radix, pero el radix se refiere a la base. ¿En qué base va a estar? Y esto puede estar entre 2 y 36. Y bueno, y van a ser representados los valores de la misma forma que aquí, que A va a ser 10 y Z va a ser 35. Entonces esto de aquí nos sirve bastante. Y igual tiene aquí el toString con radix, que bueno, esto devuelve el string, la representación del big integers en string en cierta base. Esto igual es interesante, pero bueno, esto no nos sirve para el problema por si acaso. Lo que vamos a hacer es utilizar eso y vamos a poder compararlos. Entonces la cosa es que si yo llamo a este constructor y le pongo 10 en base 10 y luego le doy A en base 11, van a ser el mismo valor. Y lo único que tenemos que hacer es leer estos números y probar todas las parejas de bases posibles. Y si es que alguna funciona, entonces esa va a ser la respuesta. Otra cosa es que aquí nos dice que imprimamos la base más pequeña para X posible y la base más pequeña para Y posible. Aquí está. Y bueno, aquí dice, bueno, supongo que es primero la de X y luego la de Y, porque así me ha dado accepted, así que debe ser así. Primero encuentro la de X más pequeña, para la Y más pequeña, pero eso para la X más pequeña. Entonces aquí estaría el código en el que leemos A y B como strings. Bueno, yo les llamo A y B y hacemos un while has next porque no nos dice cuándo acaba el input. Luego aquí probamos todas las pares de bases posibles, solo que aquí tenemos que decirle el mínimo posible para A y el mínimo posible para B, porque si se fijan, si es que me dan A, si es que me dan, digamos que 5, yo no puedo probar con base 2. El 5 no puedo probar con base 2 porque la base 2 solo tiene ceros y unos. Entonces aquí ya me dice, si me doy 5, mínimo tengo que hacer en base 6. Entonces este mínimo es lo que me dice cuál es la mínima posible base para este string. Y en este caso, bueno, para hallar el mínimo, bueno, hacemos un for y vemos cuál va a ser el mínimo con algunas restricciones, ¿no? Y bueno, aquí devolvemos la mínima base y luego probando cada par de bases aquí preguntamos si es que este nuevo big integer que va a ser con A, el string A en la base I es igual a otro nuevo big integer que va a ser B con base J. Si es que son iguales, entonces imprimimos y nos salimos de los fors. Si nunca he encontrado que esto estaba en verdadero, simplemente imprimo que no es igual a ninguna base y eso era suficiente. Ahora para el problema del needle, el H. Este problema era un poquito complicado, pero se reducía a algo bien interesante. Bueno, el problema trata de que aquí hay 3 capas, hay como que 3 líneas que están separadas por 1 de distancia. Aquí tenemos 3 líneas. Tenemos 3 líneas que tienen cierta longitud, que aquí nos dice que las líneas pueden ir de menos 3000 a más menos 30.000 a más 30.000. Entonces estas líneas tienen un ancho de 60.000. O creo que 60.001.
Y estas líneas están con distancia de 1. Luego nos dicen que en estas líneas tenemos huecos. Digamos, hay un hueco aquí, un hueco aquí, un hueco aquí. Hay un hueco aquí, un hueco aquí, otro por aquí, otro por aquí. Y tenemos distintos huecos. Estos huecos nos van a proporcionar, ¿no? Son los datos de entrada. Lo que nos pide el problema es que nosotros tenemos una aguja, dice. Estos huecos son bien chiquitos, pero la aguja puede pasar por aquellos. Y nosotros queremos saber la cantidad de formas en la que yo puedo atravesar la aguja. Entonces, bueno, digamos es que yo tengo aquí estos huecos de aquí. Yo no puedo atravesar la aguja por aquí, ¿no ve? Porque no va a pasar por ningún hueco. Pero yo puedo atravesar la aguja por aquí. Puedo atravesarla por aquí. Por aquí puedo atravesarla. Digamos, si aquí habría un hueco, por aquí podría atravesarla, ¿no? Y nos pregunta cuál es la cantidad cuál es la cantidad de formas en las que yo puedo atravesar esta aguja. Por aquí igual podemos. Digamos que si aquí le colocamos las coordenadas, digamos que esto es 0. Esto le podríamos poner 5 y esto 10. Aquí le podríamos poner 2, 3, 4, digamos, ¿no? Que estas sean las dos coordenadas 2, 3, 4. Y no sé, está igual la 5 y así, ¿no? Entonces quiere saber de la cantidad de formas en las que yo puedo atravesar esta aguja. Y bueno, un problema es que nos puede dar hasta 50.000 coordenadas para cada uno de los de las líneas. Nos puede dar hasta 50.000. 5 por 10 a la 4 es aquí, ¿no? Y aquí puede ser hasta 60.000 la distancia. Y queremos saber de cuántas formas podemos atravesar esto. Algo que podemos darnos cuenta aquí es que las veces en las que esto va a atravesar dependen mucho de esta distancia de aquí, que es el 1. Entonces lo que va a pasar aquí es que si yo atravieso la primera línea en X, la segunda línea yo la atravieso en X más K, digamos, en la posición X más K. Si yo atravieso la segunda línea en la posición X más K, yo tendría que atravesar la siguiente línea sumándole otra vez K aquí para que esto pueda ir en línea recta. Entonces sería X más 2K. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Para cada posición X, nosotros podemos probar cada posición X más algo en la segunda línea y X más 2 veces ese algo en la segunda línea. Igual yendo hacia la izquierda es X menos K y X menos 2K. Y por aquí va a atravesar, ¿no? Si es que queremos ir a la derecha o a la izquierda. No hay otra forma en la que pueda atravesar una aguja. O sea, no puede haber un X más 3K y aquí un X más K. No va a pasar. Y esto es gracias a que esto está a distancia 1. Ambos están a distancia 1. Entonces, ¿cómo podríamos verificar eso? Si es que nosotros agarramos cada punto y probamos X más tanto, más tanto, más tanto, más tanto. Para cada punto, que tenemos 60.001 puntos, tendría que probar otras 60.000 veces, ¿no? Que eso es 60.000 al cuadrado, que es 36 seguido de 8 ceros. Y bueno, esto es 3 por 10 a la 9, esto es muy grande. Pero la cosa es que existe la manera en la que yo utilice bitset. Y ya sabemos que el bitset nos divide las operaciones entre 32. Entonces esto entre 32 nos va a salir como que aquí fuera 1 por 10 a la 8 nomás. Entonces esto entra perfectamente en tiempo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Simplemente vamos a tener un bitset por cada línea.
Por cada línea vamos a tener un bit set donde hay un 1 si es que hay un hueco y 0 si es que no. Por cada línea vamos a tener un bit set que se va a ir pintando dependiendo del input. Y luego vamos a hacer operaciones con estos bit sets para hacer estas opciones. Entonces yo voy a probar con todos los puntos al mismo tiempo. Con todos al mismo tiempo. Simplemente yo tengo que agarrar este bit set de aquí. Lo tengo que desplazar hacia la derecha. Entonces vamos a probar a la distancia acá. Vamos a probar todos los puntos a la distancia acá. Todos van a ir a esta distancia acá, a esta forma, de esta forma. Y luego, esto tenemos que comparar con este segundo de aquí. O sea, desplazado con K con este. Y luego tenemos que desplazarlo con 2K. Pero lo comparamos con este de aquí. Entonces, lo que nos dé resultado entre aquí y aquí, que va a ser un AND. Que va a ser un AND. Hacemos un AND entre estos dos y luego vamos a hacer otro AND. Desplazándolo de nuevo con 2K. Y eso nos va a desplazar hasta aquí. Entonces ahí vamos a ver. Con esto vamos a poder ver en cuáles coincidimos. Por ejemplo, si aquí tuviéramos en la posición 0, 1, 2, 3. No importan las posiciones. Digamos que yo tengo aquí 0, 0, 1. Digamos que así. Y mi K vale 2, digamos. Y aquí yo tengo este otro bit set. A ver, vamos a hacer así, medio aleatorios. Entonces tenemos el primero. Este lo desplazamos 2. Lo desplazamos 2. A la derecha. Estamos yendo a la derecha, tenemos que hacer lo mismo, por si acaso, yendo hacia la izquierda también. Desplazando hacia la izquierda para obtener en esta orientación. Entonces esto se va a desplazar 2 y vamos a tener esto. 1, 0, 1, 0, 3 unos, 0, 0. Entonces se van a quedar los que estén en común. Entonces aquí me va a quedar 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Este va a ser el nuevo. Ese es el AND. Esos son los que coinciden. Estamos haciendo todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo estamos desplazando K, no solo uno por uno. Ahora esto tengo que desplazarlo 4, 2K. Porque es como que esto lo desplace uno más, ¿no? Entonces esto sería... A ver, vamos a copiar esto aquí. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Bueno, aquí hemos visto que desplazando de 2 no vamos a poder coincidir con nadie. Pero bueno, digamos que aquí hay un 1 y coincidimos aquí, ¿no? Entonces sería tal vez, no sé, este de aquí con este y con este, ¿no? Entonces eso es lo que estaríamos haciendo con bitset. Para cada desplazamiento estamos haciendo, para cada distancia de desplazamiento estamos probando con todos al mismo tiempo. ¿Y cuál va a ser la máxima distancia de desplazamiento? Va a ser 30.000. Porque si yo desplazo este 30.000 me voy a ir a la mitad. Pero si me desplazo otra vez 30.000 me voy a ir hasta 60.000. Entonces no voy a desplazar más que eso. Entonces ese va a ser nuestro límite de desplazamiento. Para ver el código es bastante corto. Tenemos 3 bit sets de tamaño 60.000. Y aquí hacemos un for de 3 para ir leyendo. Aquí nos dice cuántos agujeros hay. Leemos los agujeros y en este caso yo le asigno la posición Y más 30.000. Por 30.000 porque aquí nos pueden dar negativos. Entonces yo le estoy volviendo hasta 0 porque no hay posiciones negativas en el bit set. Luego mi respuesta empieza en 0. Y aquí le digo, desplazando a la derecha y desplazando a la izquierda. Para cada distancia de desplazamiento yo le digo, agárrame la línea 0, que es el bit set 0. ¿No? Son 3 bit sets. Hazme un AND con la línea 1, pero desplazándome con I a la izquierda. Luego de hacer este AND, hazme un AND, otro AND. El AND del resultado de estos dos, porque es de izquierda a derecha, con el bit set 2, que es la tercera línea, desplazándome 2 por I.
Y utilizamos esta función de bitset, que es el count, que nos cuentan cuántos unos están encendidos. Que esta función de count igual funciona con n dividido entre 32 por si acaso. Aquí le pongo este if i mayor a 0 porque si no estaría contando dos veces. Una forma en la que la aguja está vertical, por si acaso, porque como es 0, esto se multiplica 2 por 0, 0, entonces se repite. Por eso le pongo i más 1. Y aquí lo hago lo mismo, exactamente igual. En la primera línea, AND. La segunda línea desplazándome a la derecha con i, AND. La tercera línea desplazándome a la derecha, 2 por i. Y de resultado de eso, contamos cuántos unos están encendidos. Y esa es la respuesta. Este problema puede verse muy difícil si es que no logramos descifrar esto de lo de que solo vamos a poder atravesar con la aguja si es que estamos en estas distancias más k y más 2k. Una vez descubierto eso, podemos darnos cuenta que según la cantidad de operaciones que tenemos aquí, podemos hacerlo con bitset. Y este problema tiene una solución que se utiliza con algo muy avanzado. Bueno, no muy avanzado, pero bastante avanzado, que se llama FFT. Que es una multiplicación de polinomios optimizada. Que bueno, es mucho más difícil darse cuenta de esto que hacer simplemente usando bitset, la verdad. Y es mucho más código. Aquí se puede ver como un poco el poder del bitset, que es bastante bonito ver lo que se puede aplicar. Ahora para este otro problema, este es bastante sencillo, la verdad. Play with binary numbers. Aquí nos definen dos tipos de funciones. Hay el número de ocurrencias de 1 en las posiciones impares de la representación binaria de un entero. Y BI, que es el número de ocurrencias de unos en posiciones pares. Entonces, por ejemplo, para este entero, nos dicen que A de 19 es 2 y B de 19 es 1, ¿no? Posiciones impares, posiciones pares. Y aquí, bueno, nos van a dar 50 casos, nos van a dar 3 enteros. Para cada caso tenemos que contar la cantidad de enteros entre i y n, inclusive, tal que el valor absoluto de la diferencia entre AI y BI, estas dos funciones que nos han definido aquí arriba, sea igual a K, ¿no? Y K igual es un dato. Algo curioso aquí es que la diferencia entre estos dos números es menor o igual a 10 a la 6, entonces yo solo tengo que probar 10 a la 6 números que están entre estos dos, entonces yo puedo hacerlo directamente. Esto es un ejercicio para practicar operaciones en bits. Simplemente es hacer un for entre n y m y para cada uno de esos calcular estos dos, restarlos, hallar el valor absoluto y compararlo con k. Entonces leemos mn y hacemos un for entre m y n más 1 para que incluya a n. Y a cada vez aquí le sumamos f de i, que bueno, este f de i yo lo he definido para que sea la resta entre a y b, siendo igual a k. Entonces aquí este f, por si acaso aquí este long long yo lo he definido como un sign de long long, porque aquí nos dicen que nos van a dar números hasta 10 a la 19. Y el long long normal solo admite números de hasta 2 a la 63 menos 1. Y 2 a la 63 no llega a 10 a la 19, llega hasta 9 a 10 a la 18. Pero el unsigned long long, que tiene como que el doble de números, llega hasta 2 a la 64 menos 1, que sobrepasa el 10 a la 19. Entonces podemos usar el unsigned long long. El unsigned long long. Entonces aquí cuando me llega un número, yo me cuento las posiciones impares y las pares, haciendo un for de 0 a 64, que es todos los posibles bits que podemos tener hasta 10 a la 19. Bueno, tendría que ser 2 hasta 63, la verdad. No, 64 está bien. Y bueno, en la posición impar yo le sumo, si es que este bit está prendido, esto me devuelve
Si es que está prendido, creo que la verdad no necesitaba esto. Si lo quito, esto es suficiente. Entonces esto nos dice si es que está prendido, me va a devolver 1. Porque aquí yo lo estoy desplazando y veces y le estoy haciendo un AND con 1. Entonces mi respuesta va a ser 0 o 1. Y luego le devuelvo el valor absoluto de esta resta. Y esa sería la respuesta, ¿no? Si es que son iguales, le aumento mi respuesta en 1. Esto es un booleano, igual se convierte en un 1 cuando se autocastea entero. Eso sería estos tres últimos problemas que no nos alcanzó por tiempo, pero bueno, aquí están adjuntados al video. Eso sería todo. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la próxima.